¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a hablar del hueso parietal. Chicos, miren, este es el hueso parietal. Si se dan cuenta, es un hueso cuadrangular. Miren, tiene forma cuadrada. Esta es la cara endocraneal. ¿Dónde está ubicado los huesos parietales, chicos? Es lo primero que tenemos que conocer. Para eso vamos a utilizar nuestra cabecita. Aquí tiene, miren, aquí está. Esta es nuestra cabecita y podemos ver que los parietales están situados justamente en el medio de o en la parte superior del cráneo, posterior al hueso frontal y anterior al hueso occipital y superior al hueso. ¿Qué hueso está articulado acá? El hueso temporal. Muy bien. Asimismo, también se articula con el ala mayor del esfenoides o con la cara temporo-cigomática del esfenoides, que ya lo hemos visto en el pasado video. Bien, listo. ¿Qué estructuras, qué componentes o qué partes vamos a encontrar en el hueso parietal? Pues ya sabemos, chicos, que es un hueso plano que tiene forma cuadrangular y va a tener dos caras, chicos, igual que todos los huesos que hemos visto hasta el momento. Una cara endocraneal, si se fijan, miren, tiene la forma de un platito, de una fosita, por lo tanto, ¿qué es? ¿Es convexo o es cóncavo? Es cóncavo. También encontramos a su cara exocraneal. Esta es la cara exocraneal. Y fíjense, ¿tiene forma cóncava o convexa? Forma convexa, porque nos acordamos que tiene forma de colina o de montañita, ¿verdad? Listo. Sí, entonces tiene dos caras, chicos, exocraneal o externa y una endocraneal o interna. Si es cuadrilátero, ¿cuántos bordes va a tener? 4, chicos. Miren, aquí tenemos un borde, aquí tenemos otro borde, aquí tenemos otro borde y aquí otro borde. Y 4 ángulos, miren, aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos otro ángulo, aquí otro ángulo y por último aquí tenemos otro ángulo. Vamos a empezar hablando de la cara externa o la cara exocraneal, una cara convexa, chicos. Bien, ¿qué estructuras vamos a encontrar aquí? Número 1, chicos, vamos a encontrar en la parte lateral del hueso temporal una línea. Miren, fíjense acá hay una línea, acá. Y aquí también tenemos otra línea. Bien, son conocidas como las líneas temporales. Bien, esta es la línea temporal superior y esta es la línea temporal inferior. Ahora ustedes me dirán, pero ¿para qué sirven esas líneas? Pues déjenme decirles, chicos, que estas líneas temporales superior e inferior sirven para la inserción del músculo temporal. Más específicamente, chicos, la línea temporal superior sirve para la inserción de la fascia del músculo temporal. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es fascia? Pues la fascia no es nada más que una telita que recubre al músculo temporal, ¿ya? Es una telita que recubre y se extiende hasta aquí esta fascia. Y hasta acá, hasta la línea temporal inferior, se inserta el músculo temporal. Listo, ya sabemos las dos estructuras que encontramos acá. Número 3, vamos a encontrar una saliente que es conocida como la tuberosidad del parietal, que es esta de acá, chicos. Esta es la tuberosidad del parietal y lo vamos a dibujar, que está por encima de la línea temporal superior, conocida como tuberosidad parietal, chicos. Listo, ¿qué más vamos a encontrar? Si nos vamos más, chicos, para la sutura interparietal, que es esta de acá, que une a los dos parietales, vamos a encontrar un agujero. Fíjense acá. Aquí está, que no se nota muy bien porque está cerrado este agujerito, pero vamos a verlo en el otro huesito, en la otra cabecita. Fíjense, aquí tenemos al hueso parietal. Miren, esta es la sutura frontoparietal. Aquí tenemos, miren, aquí ¿qué estructura estaría aquí? La línea temporal inferior y aquí tenemos a la línea temporal superior. Esta llegaría a ser la tuberosidad temporal y hemos dicho que seguimos avanzando hasta llegar a la sutura interparietal y vamos a observar en la parte posterior, chicos, un agujero, un foramen. Miren, aquí está. Aquí están, aquí se ve bastante bonito. Aquí están, miren, aquí está.
justo a los lados de la sutura interparietal, ¿no? O la sutura sagital. Ahí vamos a encontrar ¿a quién? A los agujeros parietales. ¿Y a qué va a pasar por ese agujero parietal, chicos? Pues una venita emisaria. ¿Bien? Listo, es lo único que encontramos en la cara exocraneal del parietal. Vámonos a su cara endocraneal o interna, que hemos dicho que es cóncava. Es esta, chicos, la cara endocraneal. Es cóncava, un poquito más profunda, y vamos a encontrar en la parte media, chicos, a la fosa parietal. ¿Cuál es la fosa parietal? Todo esto que ustedes ven acá es la fosa parietal. Todo esto de acá, ¿ya? Todo esto es la fosa parietal. ¿Y qué vamos a encontrar en esta fosa parietal, chicos? Fíjense acá, vamos a encontrar varios surcos, unos surcos que se están dirigiendo ¿hacia dónde? Hacia la sutura interparietal. Esta es por si acaso la sutura sagital o interparietal. ¿Cómo reconocemos cuál es el borde interparietal, chicos, o la sutura sagital? Muy sencillo, porque es bastante dentado, chicos. Miren, tiene varias saliencias, como varias astillitas. Es bastante dentado e irregular, a diferencia de las otras caras, que no lo son. Miren, no lo son. En cambio, esta tiene pequeñas, varias saliencias, así, seguiditas. Y este entonces se conoce como el borde interparietal o borde o la sutura sagital. Bien, entonces miren acá cómo varios surquitos van a dirigirse hasta esa sutura, hasta la sutura interparietal o la sutura sagital. Y ustedes me preguntarán, ¿qué pasa por esas por esos surcos vasculares? Pues pasan por acá, chicos. Pasa en realidad ramas de la arteria meningia media. Bien, ramas de la arteria meningia media. Y si agarramos el otro huesito, chicos, miren, aquí igual podemos observar, miren, aquí están. Vamos a ver aquí estas nervaduras o surcos vasculares, por donde hemos dicho que discurre ramos de la arteria meningia media, que se van a dirigir ¿hacia dónde? Fíjense, miren hacia dónde se dirigen todos estos surcos. Hacia la sutura interparietal o la sutura sagital. Muy bien. Y justo a los laditos, chicos, de esta sutura interparietal o la sutura sagital, vamos a encontrar otro surquito que va a ser continuación justamente del surco que hemos visto en el frontal. Recuerdan que en el frontal hemos visto el surco del seno sagital superior. Pues este surco del seno sagital superior, chicos, se va a extender hasta los huesos parietales, porque aquí también se va a apoyar ¿quién? El seno sagital superior. Bien, aquí está el hueso frontal, miren cómo está. Habíamos dicho que aquí teníamos el agujero ciego, tenemos a la cresta frontal, después teníamos el surco del seno sagital superior, que se extiende, se extiende, se extiende hasta el hueso temporal. Bien, ¿y qué pasa por ahí? El seno sagital superior. ¿Y qué hemos dicho que era el seno sagital superior? Pues es una vena con un diámetro bastante amplio. Listo. ¿Qué más vamos a encontrar, chicos, en la cara endocraneal? Fíjense aquí, miren, tenemos como unas fositas, igual que en el frontal. Recuerdan que en el frontal teníamos unas fositas granulares de Pacchioni. Pues aquí también vamos a tener. Miren, están cerca de qué borde hemos dicho que se llama el borde interparietal o la sutura sagital, ¿verdad? Miren, aquí al ladito vamos a encontrar a estas fositas granulares de Pacchioni. Bien. Vamos a hacer un zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí están. Miren, aquí están. Estas son las fositas granulares de Pacchioni. Ya conocemos todas las estructuras que se encuentran tanto en la cara endocraneal como en la exocraneal. ¿Qué nos toca ver, chicos? Los bordes. ¿Cuántos bordes dijimos que tenía el parietal? Si lo estamos viendo como una lámina cuadrilátera, tendrá 4 bordes, ¿no? Vamos a empezar por el borde sagital o el borde superior o borde interparietal, habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál habíamos dicho? ¿Cómo vamos a reconocer a este borde? Habíamos dicho porque tiene varios dientecitos acá, miren, varios dientecitos, a diferencia de este que es bastante irregular. Aquí que tiene, miren, chiquititos, y aquí casi no tiene nada, ¿no? Entonces fácilmente yo reconozco que este es el borde sagital superior, que es dentado y se va a articular ¿con quién? Con el hueso parietal del lado opuesto, formando ¿qué? La sutura sagital. Bien,
tiene formando la sutura sagital. Si se dan cuenta, son dientecitos bastante pronunciados. Pero vamos a encontrar aquí una estructura, chicos, muy particular. Para eso, chicos, vamos a ver el borde. Como hemos dicho que si vemos aquí puros dientecitos, ¿cómo lo vamos a llamar? Como borde interparietal, que se articula con el parietal contrario y van a formar la sutura sagital. Aquí, chicos, existe una estructura conocida como obelion. Ya aquí no podemos identificarlo, por eso vamos a cambiarlo en el otro huesito. Pero ¿qué es el obelion? El obelion, chicos, está justo en el medio de los dos agujeros parietales, que son estos, ¿no? Fíjense, hemos dicho que la sutura interparietal es bien con varios dientecitos, ¿verdad? Tiene varios dientecitos, como pueden observar acá. Tiene varios dientecitos. Mira, lo vamos a dibujar acá. Miren, así. Así va, ¿verdad? Tiene varios dientecitos. Pero ¿qué pasa, chicos, en la parte donde están los agujeros parietales? Fíjense cómo estas suturas en forma de dientecitos se van abriendo, así, se van estirando y se van volviendo más planitos. ¿Logran observar? Es más planito. Vamos a borrarlo y van a identificar ahí. Fíjense cómo es un poco más ancho. Los dientes son un poquito más pequeñitos. Miren, logran observar. Más pequeñitos, más cortitos. Entonces, a esta porción, chicos, se le conoce como obelion. Bien, obelion, que es un poco más horizontal, más achatadito, a diferencia de estos que son dientecitos bien salientes, ¿verdad? Esto de aquí no, son más como colinitas más bajitas, bien, conocida como obelion. Listo, chicos, ya hemos hablado del borde superior. Vámonos al borde inferior. Este es el borde inferior, chicos. Bien, ¿y con qué hueso se va a articular? Con la escama del temporal. Bien, con la escama del temporal se va a articular. Vámonos con el borde frontal. ¿Cuál será el borde frontal, chicos? Si este es el borde temporal, esto es posterior, esto es anterior. Este es el borde frontal, chicos. ¿Con quién se va a articular? Pues con el hueso frontal, formando la articulación frontoparietal o la sutura frontoparietal o sutura coronal. Y por último tenemos al borde occipital, que es este, chicos, es el borde occipital, bien, o borde posterior también se conoce. ¿Con quién creen que se va a articular este borde, chicos? Pues como es lógico, se va a articular con el hueso occipital, ¿no? Va a formar, por lo tanto, la sutura lamboidea, chicos, ya, lamboidea, o también conocido como parieto occipital. No olvidarse, sutura lamboidea, ¿ya? ¿Qué une? Entonces, si yo les puedo preguntar qué une la sutura lamboidea, ustedes ya saben, me van a decir hueso temporal con el hueso occipital. Y por último, chicos, vamos a hablar qué nos faltan, sus ángulos, ¿verdad? ¿Cuántos ángulos hemos dicho que tiene el hueso parietal? 4, ¿verdad? Porque como es una lámina cuadrilátera va a tener 4 ángulos, chicos. Aquí estamos viendo, miren, un ángulo, otro ángulo, otro ángulo y por último otro ángulo. Vamos a hablar primero, chicos, del ángulo frontal. ¿Cuál será el ángulo frontal? Si esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral y esto es medial. Porque aquí está la sutura, que hemos dicho, la sutura interparietal o la sutura sagital. Por lo tanto, este es el ángulo frontal, chicos. Bien, ángulo frontal o también conocido como ángulo antero-superior. Porque fíjense, es anterior y es superior. Superior, miren, porque este es el ángulo y este es ángulo inferior, este es el ángulo superior, antero superior, o también conocido como ángulo frontal, chicos, ¿ya? Este ángulo corresponde a la unión de ¿qué suturas, chicos? De dos suturas. ¿Cuáles son? Fíjense, la sutura sagital con la sutura coronal, ¿verdad? Esta es la sutura coronal. Con esas dos suturas, ¿bien? Y la unión, chicos, de la sutura sagital con la sutura coronal, que observamos acá, hay un punto aquí de unión, chicos, entre esta sutura sagital y la sutura coronal, que se conoce como, ¿cómo se denomina este ángulo, chicos? Como bregma, chicos, así se llama, bregma, ¿bien?
bregma. Vámonos con el ángulo occipital, chicos. ¿Cuál será aquí el ángulo occipital? ¿Cuál será, chicos? Ya hemos hablado de este ángulo. Si seguimos del ángulo frontal, chicos, vamos recorriendo, vamos a encontrarnos con el ángulo occipital, o también conocido como ángulo póstero, porque miren, está en la cara posterior. Póstero superior, chicos, ¿ya? Póstero superior. Y se va a hallar este ángulo, chicos, en la unión de ¿qué suturas? La sutura, ¿qué sutura es esta? La sutura sagital y la sutura lamboidea. Y el punto de unión entre estas dos suturas, chicos, va a formar un punto denominado lambda. Así que este punto también se conoce como lambda. Bien, vámonos con el penúltimo, el ángulo esfenoidal. ¿Cuál será el ángulo esfenoidal? Si ya hemos hablado de estos dos ángulos, solo nos quedan estos dos ángulos, ¿verdad? ¿Cuál de estos dos será el ángulo esfenoidal? Este, chicos, este es el ángulo esfenoidal, o también conocido como el ángulo antero, pero en este caso antero inferior, ¿bien? Antero inferior. Y se va a unir ¿con quién? Con el ala mayor del hueso esfenoides, por medio de una sutura conocida como terion, ¿ya? Terion, así se conoce. Donde se unen ¿qué huesitos? El hueso frontal, que está acá, el hueso parietal y el ala mayor del esfenoides, que se va a articular acá, justamente en esta carillita de acá. Bien, hueso, el ala mayor del esfenoides. Y por último tenemos aquí, ¿quién, chicos? El ángulo mastoideo o ángulo póstero inferior, ¿verdad? Póstero inferior. Este ángulo, chicos, va a estar formado ¿por quién? Por la porción escamosa y mastoidea del hueso temporal. Escamosa y mastoidea del hueso temporal. Bien. ¿Y qué va a formar? Va a formar un ángulo o un punto conocido como asterion, chicos. Bien. Entonces el asterion es un punto de unión que une los huesos. ¿Qué huesos? Parietal, occipital posteriormente y el hueso. ¿Qué hueso está aquí? El hueso temporal, conocido como asterion. Listo, entonces ya sabemos todos los puntos, chicos, que hay en la cabeza, ¿ya? Que se forman cuando los huesitos se articulan. No se van a olvidar. Y si nosotros utilizamos nuestra cabecita, chicos, ya articulada, vamos a ver aquí a los huesos, aparte de los huesos parietales. Miren, aquí tenemos un hueso parietal y aquí tenemos al otro hueso parietal, ¿verdad? Hemos dicho que, miren, aquí este punto, ¿cómo se llamará, chicos, este punto que estoy pinchando? Bregma, ¿verdad? Porque hemos dicho que el punto bregma se forma gracias a la intersección de la sutura sagital con la sutura coronal. Entonces este punto es bregma. Muy bien, hemos dicho que también, miren acá, aquí encontramos el otro ángulo del temporal. ¿Con qué hueso se está uniendo? Del parietal, perdón. ¿Con qué hueso se está uniendo? Frontal, ala mayor del esfenoides. Y por debajo, ¿con quién? Con el hueso temporal, para formar un punto. ¿Cómo hemos dicho que se llama ese punto? Terion, chicos, se conoce como terion. Y atrás hemos dicho que encontramos otro ángulo, ¿verdad? ¿Cuál era ese punto, mejor dicho? El conocido como asterion, ¿verdad? Asterion. Y por último, encontramos otro punto aquí que une la sutura sagital con la sutura, que aquí está rotito, chicos, pero imaginemos que es la sutura lamboidea, para formar un punto conocido como lambda. Listo, de esa manera ya conocen todos los puntos, chicos.